Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, empezamos un programa especial de entrevías de CSA La Ratonera y bueno, pues hoy tenemos la verdad que es una suerte poder estar haciendo esta entrevista a un portavoz de La Molinera, el centro social ocupado de Valladolid, que en los últimos años pues, ha sido referente en Castilla y León de, bueno, de los movimientos sociales alternativos y bueno, movilizando la vida cultural, movilizando la vida social y movilizando también pues, todo lo que es el tema del antifascismo. Y por eso y porque están de actualidad por el tema de la resolución judicial que habla del desalojo del centro social ocupado de la Molinera, pues por eso, pues la verdad que aunque para nosotros es una suerte estar aquí, Jorge. Pero bueno, Jorge, buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Agradecer, por supuesto, el espacio y agradecer, bueno, entre vías ya a la ratonera de venta de baños, la oportunidad también de explicar un poco el proyecto y cómo ha sido la historia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. La verdad que para A nosotros vosotros. es un honor. Y bueno, estamos en la biblioteca Abelino Mata de la Moli y bueno, no sé, Jorge, ¿qué, qué era la Molinera? ¿Qué sabías tú de este sitio antes de que fuera lo que soy? Bien, pues La Molinera es, como bien se ha dicho en la introducción, el centro social ocupado de aquí de Valladolid, que nació en el verano del año 2018 sobre los restos de lo que fue una antigua fábrica de harinas en la ciudad de Valladolid, una de las pocas que se conservan en pie, queda algún resto de alguna otra, pero bueno, hubo, como en toda la provincia de Palencia, pues hubo muchas fábricas de harinas y todas estas pues fueron siendo sustituidas por otro tipo de edificios o siendo víctimas de la especulación, y esta en concreto, pues bueno, sufrió un proceso eh, muy particular, ¿no?, de especulativo, que la convirtió en el único hotel de 5 estrellas de la ciudad de Valladolid, del municipio de Valladolid. Esto sucedió a principios del siglo XXI, ya digo, después de 150 años funcionando como fábrica de harinas, aunque la historia también de este edificio pues, es particular porque sufrió una serie de incendios, fue afectada por los motines del PAN al poco de construirse, después se incendió entera en 1912 y volvieron a construir el edificio de nuevo, etcétera. Pero bueno, ha dado empleo a cientos de trabajadores en Valladolid y ha sido un símbolo también, como otras harineras, bueno, de lo que fue la economía del cereal, ¿no? Claro, en Castilla, muy vinculada, estamos justo encima del canal de Castilla, que es justo donde se junta el canal de Castilla con el río Pisuerga, entonces es un emplazamiento histórico y muy importante también para la ciudad de Valladolid. Sí que me gustaría comentar también que este edificio es un bien de interés cultural, está catalogado desde los años 90 como tal, entonces se supone que las instituciones tienen la obligación de proteger este espacio y de conservarlo para las generaciones venideras. Y bueno, a nuestro juicio pues han hecho una total dejación, ¿no?, de funciones en este sentido. Y comentar también brevemente, bueno, cómo fue el proceso especulativo por el cual esto se convirtió en un hotel. Fue mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, estamos hablando del año 2003, estamos hablando del antiguo equipo de gobierno municipal liderado por León de la Riva, de la cúpula de urbanismo, y bueno, pues se hizo una serie de modificaciones, digamos, en este Plan General de Ordenación Urbana, que fueron judicializadas y bueno, los responsables, parte de ellos fueron considerados como culpables, u otra parte de la gente que estaba procesada que salió absuelta porque los delitos habían prescrito. Duró, pues bueno, no sé si 10 o 12 años la instrucción de este proceso. Y digamos que mediante esta modificación del Plan General de Ordenación Urbana fue como se construyó un hotel de lujo, 5 estrellas, único en la ciudad de Valladolid, que utilizó fondos públicos y fondos privados. Utilizó algo más de 200.000 euros de los fondos FEDER. Nos parece muy importante siempre reseñar esto porque son fondos que se utilizan para corregir los desequilibrios entre las diferentes regiones de Europa y, bueno, pues con el sentido de dar apoyo, ¿no?, a las zonas más deprimidas. Y resulta curioso, ¿no?, que en Valladolid pues, se lo llevara
un hotel de 5 estrellas. Esto, bueno, se preguntó ya en el Europarlamento a ver si todavía ha sido legal. Ellos dijeron que tenían la obligación de dar trabajo durante un tiempo y que lo habían cumplido y que en ese sentido no había nada ilegal. Pero bueno, no deja de resultar paradigmático, ¿no? El hecho de a dónde han ido dedicados estos fondos. Y luego también hay otra serie de fondos que han llegado a nivel estatal. No solo los europeos, sino también hubo parte estatal. Y el resto pues vino de financiación privada. Y se ha utilizado, bueno, pues diferentes empresas que fueron cambiando también de la titularidad del inmueble. Este fue pasando de manos. Y bueno, el Hotel Marqués de la Ensenada, que se llamaba así por el propulsor del Canal de Castilla en el siglo XVIII, pues bueno, ya digo, este hotel funcionó algo menos de una década y cerró de la noche a la mañana el 1 de enero del 2017. Claro, habían celebrado la Nochevieja en el propio edificio y bueno, pues debe ser que el dueño el 1 de enero llegó y le dijo a la plantilla que no vinieran más, que estaban despedidas, que el hotel, pues bueno, que no salían los números y que se cerraba, ¿no? Esto, claro, pues con los clientes dentro resultó, pues bueno, una escena bastante rocambolesca, ¿no? Para la gente que había aquí. Y a partir de ese momento, pues bueno, empezaron a vaciar el hotel todo lo rápido que pudieron y el antiguo propietario, pues bueno, debió de desaparecer sin dejar rastro. Fue también curioso porque durante unos meses debe ser que el cocinero estuvo viviendo en el ático del hotel. Y bueno, todo esto lo recogió muy bien un periódico digital que teníamos en Valladolid, que falleció ya hace unos años, que es Último Cero, pero bueno, y fue haciendo todo el registro de lo que fue este proceso y a nosotros también nos permitió conocer mejor cómo se encontraba el inmueble, ¿no? Es mítico ya lo de que cuando llegasteis os encontrasteis confeti, ¿no? Sí, Todavía en algunas una cosa que hemos noticias, ¿no? contado en algunas charlas y algunas entrevistas que nos han hecho, y es como el sótano, por ejemplo, que luego ahora comentamos, si queréis, el proceso de destrucción del edificio durante un año y medio, pues bueno, había confeti, estaban los restos del marisco en las cámaras bueno, las cocinas estaban pues llenas de comida, o sea, se quedó todo, pues eso, de la noche a la mañana cierras y claro, todo lo que se han podido llevar durante el año y medio que esto está cerrado, pues se lo llevaron en cuanto a cables, picaportes, muebles, cualquier cosa, o sea, las bombillas, etcétera, ¿no? Durante este año y medio. Pero nosotros, cuando nos lo encontramos un año y medio después así, todavía estaban los restos de este confeti, ¿no? Del 2017. ¿Tú te enteraste de esto, digamos, cuando ocurrió? ¿Te enteraste por la prensa? ¿Fuiste ignorante de esto? ¿En qué momento te enteras tú de que había sido por Último Cero? Que el hotel le había sucedido esto, que el propietario se había marchado y había dejado tirado, Sí. que se había quedado con el dinero de las subvenciones y se había pirado. Esto, a ver, fue un escándalo en Valladolid y recibió mucha atención mediática y todo el mundo se enteró por los medios. Y hay que insistir, ¿no? Es un edificio muy particular y muy querido en la ciudad de Valladolid como resto, digamos, de ese pasado de la burguesía harinera que sí, que construía fábricas de harinas, etcétera, y bueno, muy vinculado, ya digo, también al sector obrero de la ciudad de Valladolid que estuvo vinculado con esto, aparte de con los ferrocarriles y otro tipo de industrias. Pero bueno, fue como sorpresivo porque no dejaba de ser el lugar referencial pues al que venían los actores a la Seminci o al que venía pues, la Jet Set, ¿no? Pues y como digo, es único hotel de 5 estrellas, pues era un hotel frecuentado, digamos, por este tipo de gente de la alta sociedad, ¿no? Entonces los medios le dedicaron bastante atención y bueno, la gente progresista que seguíamos los medios alternativos como Último Cero, pues ya digo, Último Cero siguió bastante el caso, se prestó ayuda también desde algunos sectores políticos a la plantilla de trabajadoras por la situación en la que habían quedado, que fue escandalosa. Bueno, esta plantilla, sobre todo eran trabajadoras, ¿no? Han estado con este tema judicializado hasta hace bien poco. Entonces, bueno, aunque el Fogasa se hizo cargo de parte de las nóminas atrasadas que llevan sin cobrar, pues bueno, esto ha tenido un recorrido bastante largo en el tiempo. Entonces, bueno, ya digo, toda la ciudad de Valladolid yo creo que se enteró de lo que había sucedido aquí y bueno, hubo mucha gente que quedó escandalizada y bueno, pues fue llamativo, ¿no? ¿Y cómo entonces, cuál fue antes la idea de, o sea, digo, dentro del colectivo que soy La Molinera, tú tenías la idea de
ocupar o de gestionar algún espacio, o fue la Molinera, fue el Hotel Marqués de la Ensenada y esta situación la que os dio, la que hicisteis? Bueno, ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? sí. A ver, primero, sí, a mí me gustaría reivindicar el impulso y el arrojo que tuvo la juventud aquí organizada, ¿no? Y la gente joven que dijo, aquí hay una oportunidad y hace falta esto. Porque no, a mí no se me ocurrió. Esto, como decía, es que... Y entonces, bueno, pues reivindicar también el papel de los compañeros y compañeras que en un momento dado dijeron, este es el sitio, ¿no? En la ciudad de Valladolid ha habido algunas experiencias de ocupación previas, con distinta suerte, ¿no? Pues ha habido algunas cosas más, digamos, pequeñas y bueno, pues orientadas a un público muy determinado y que no buscaban a lo mejor trascender, digamos, al común de la sociedad. Bueno, a raíz del 15M hubo también un par de ocupaciones, una en la plaza de la universidad que se llamaba La Guardería, que duró muy poquitos días. Otra en un colegio que, si no recuerdo mal, es San Juan de la Cruz, en el barrio de La Rondilla, que también pues, duró 48 horas. Pero bueno, y previamente, ¿no? En los años 80, pues ha habido otro tipo de experiencias, pero yo creo que, y humildemente, o sea, en estas décadas pues no ha habido un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Pues por todo, ¿no? Por el propio edificio en sí, ni por la trascendencia mediática que ha conseguido en la ciudad de Valladolid. Entonces, bueno, yo creo que se juntaron las dos cosas, ¿no? Digamos que existía una ansia, ¿no? Por tener un hambre de espacios y de lugares desde los que contribuir a la organización del movimiento popular, y la cuestión de que fue como, es el edificio. Y el edificio, cuando se entró a verlo y se conoció un poco más a fondo, es como, tiene todas las necesidades que puede buscar el movimiento, o sea, que puede necesitar el movimiento popular a nivel de espacio, salas amplias, las condiciones en las que se encuentra. Claro, hubo que limpiar y hacer muchísima cuestión logística antes de que esto estuviera, digamos, utilizable, ¿no? Pero reunía todas las características, sobre todo en el punto también de que si la ocupación, y ahora podemos hablar más de ello, Sí. es como tiene un objetivo de denuncia, el hecho de entrar en un espacio que es, nosotros siempre lo decimos, la joya de la corona de la especulación en Valladolid, pues fue como, tiene que ser aquí. Como las trabajadoras están aquí sin cobrar, el tipo desapareció, esto está siendo vandalizado, es un bien de interés cultural y las instituciones no hacen nada. O sea, se dieron una serie de elementos que en ese sentido lo posibilitaban. Y por otro lado, como digo, insisto, es como, esto no es un milagro, esto que puedan existir centros sociales como este son muchísimo trabajo y es una condición también subjetiva de la gente que va a conformar el proyecto, que en ese momento se dio. Y era como las ganas que tenía la gente de hacerlo y las capacidades militantes que teníamos para meternos en un proyecto de este tipo. Que es difícil. La cuestión también, claro, ¿qué aporta ocupar? O sea, quiero decir, porque el centro social, nosotros somos centro social autogestionado en venta de baños ahí en Valencia, pero ¿por qué ocupar? Porque podríais haber dicho, bueno, un centro social autogestionado, que hay más en la ciudad de Valladolid. Pero, Así es. Eso es. ¿Por qué ocupar? Bien. Hay que reivindicar la labor de los centros sociales, sean ocupados, alquilados o como sean. Son espacios absolutamente fundamentales para lo que es contribuir a la organización insistimos, del movimiento popular, de los movimientos sociales y el avance de la lucha política, ¿no? Y de los sectores progresistas en la ciudad. Desde un modo de ver, son otro tipo de instituciones, ¿no? Porque hablamos de la lucha en la calle, las instituciones, como bueno, esto también es la generación, ¿no? de instituciones propias o de herramientas propias. La ocupación, claro, tiene un valor añadido en el sentido de que, bueno, entra a cuestionar la propiedad privada como el elemento, ¿no? Que al final rige la sociedad, ¿no? Y como ley natural, ¿no? Claro, como es como quien más dinero tiene lo pone encima de la mesa y se lo queda, ¿no? Entonces, la ocupación pues aporta a eso, ¿no? Que es como, aquí lo que estamos haciendo es una crítica al final al hecho de que la propiedad privada sea ilimitada. Y esto es lo que se trata también de hacer entender. Y aquí ha sucedido un fenómeno muy curioso, que ha sido el tratamiento
correcto, porque dice, joder, qué bien nos trata la prensa. Y es como, bueno, no nos están dando palmaditas en la espalda, pero el tratamiento está siendo correcto, no está siendo criminalizador, ¿no? Entonces están haciendo, yo creo que como tienen que hacer su trabajo, no es que estén, digamos, calzando de nuestro lado tampoco, sino que se están, y no estamos muy acostumbrados muchas veces a que traten con cierta neutralidad este tipo de fenómenos sociales. Y el hecho del tratamiento que ellos le han dado a la ocupación de este espacio y al proyecto de la Molinera como algo pues muy diferente a, Lo de los 90. bueno, al factor este, ¿no? De la ocupación del que se habla muchísimo ahora en la televisión, bueno, pues alguien que entra en un piso y no deja de ser un vecino problemático. Y la cuestión no es si es un vecino problemático o eso es un narcopiso o es un piso en el que se está haciendo que mujeres se prostituyan, etcétera, sino simplemente su relación de propiedad con ese espacio en el que está, ¿no? Es como, bueno, si lo alquila o es de su propiedad, no pasa nada. Pero si es un ocupa, es que lo ocupa, no sé qué. Y entonces, bueno, pues como que ha contribuido a romper un poquito esa imagen, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues, los medios de comunicación hablan del el proyecto social de la Molinera, los activistas de la Molinera, no hablan de los ocupas de la Molinera. Entonces, en ese sentido se ha normalizado. Claro. Pero bueno, la ocupación, pues ya digo, tiene ese valor añadido, pero no es un fin absoluto en sí mismo, ¿no? Porque es como, aquí lo importante es poner en marcha herramientas que nos permitan avanzar al movimiento popular y eso se puede hacer desde muy diferentes espacios. Y en este caso en concreto, pues bueno, servía para denunciar la economía especulativa, el capitalismo brutal, etcétera, ¿no? Y se daban todas las condiciones y era como, esto obviamente no se podía alquilar, no se podía comprar, no se podía nada, pero es como, este edificio merece la pena que se entre y vamos a devolverlo a la ciudad. Porque nosotros decimos, joder, un edificio muy querido de la ciudad de Valladolid, la manera de que esté en las manos de la ciudad de Valladolid, de alguna manera, es que no esté en manos de una empresa privada que especule con ello, que lo revenda o que haga cualquier tipo de negocio turbio, como sucedió con el hotel al final, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿no? Que habéis roto clichés y estereotipos de lo que eran las casas ocupadas de los 90 y todos estos temas, ¿no? Que se conjugaban como de otra manera también. Yo creo que eso también ha sido importante, ¿no? También marcar, abrirlo a como ámbitos mucho más, no sé, poliédricos, variados, ¿no? ¿Qué tipo de gente ha pasado pasa por la Molinera, ¿no? Porque no es el concepto, con todo el respeto, ¿no? De punky, de cresta, tal, ¿no? O sea, es como mucho más amplio. Vale, yo, bueno, aunque nosotros también por, digamos, de dónde llegamos y nuestras militancias previas y que hemos sostenido en el tiempo, no estamos directamente relacionados con ese fenómeno de los años 90, pero yo creo que es bueno también reivindicarles como, sí es verdad que es muy diferente a lo de los 90, pero claro, el contexto también es muy diferente y ellos abrieron, no porque, sí, pero que es importante, ¿no? También porque, bueno, pues cumplieron su papel y jugaron, ya digo, un rol importante en unos años también muy complicados con el fascismo, etcétera, ¿no? Pero es verdad que los tiempos han cambiado y claro, pues este tipo de proyectos nosotros lo consideramos que no pueden ser unos espacios donde, digamos, rehuir de lo que no nos gusta de la sociedad. Es como nosotros somos plenamente sociales, plenamente socialistas, ¿no? En ese sentido, y es como queremos estar con nuestra comunidad y avanzar con ella. A nosotros no queremos buscar un espacio tampoco donde decir aquí estamos a gusto y que nos dejen estar aquí, ¿no? Y porque eso es al final pues es plenamente, digamos, asimilable por el sistema. Es como, bueno, pues hay espacio para todos y a esta gente la dejamos ahí. No, nuestra intención es poder generar un proyecto político con capacidad de incidencia social y de permeabilizar en la sociedad con este tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, ya digo, no es nuestra experiencia particular porque somos gente más joven que no hemos vivido eso de las casas ocupas de los años 90. La Molinera nunca se planteó como una solución habitacional para nadie. O sea, tuvimos muy claro que y es plenamente legítimo, ¿no? El ocupar espacios para vivir. Pero el proyecto que queríamos montar aquí no tenía nada que ver tampoco con esa, bueno, nada, no tenía que ver con esa fórmula y hubiera sido una posibilidad también plenamente legítima, como digo. Pero bueno, fue el de queremos generar un proyecto social muy amplio y donde puedan venir, que me decías, ¿qué clase de gente viene? Y es como, bueno, pues viene personas de todo tipo. Y aquí sí que quiero reivindicar una cosa que creo que hemos hecho muy bien, que ha sido el mantener un espacio, el edificio ayudaba, por supuesto, pero mantener el espacio limpio, mantener el espacio
luminoso, bonito, agradable, que pueda entrar gente de cualquier edad, que la gente no se asuste por lo que vea, con mensajes que la gente, que son plenamente rupturistas y revolucionarios, pero no lo más cantoso como, por entendernos de alguna manera, tiene que ser lo más revolucionario. Como lo más revolucionario es lo que la gente sea capaz de entender, ¿no? Y compartir un lenguaje con el vecino común, porque es lo que somos todos, vecinos comunes, ¿no? Al fin y al cabo, y que sea acertado, políticamente acertado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el hecho de que venga gente, ya digo, muy variada y que nunca se habría acercado a lo mejor a otro tipo de espacios por considerarlos como muy marginales desde el punto de vista político o ya digo, pues no agradables al entrar o muy enfocado a lo mejor solo a la juventud, pues es un valor que siempre recalcamos, ¿no? Yo te voy a decir, y no te lo he dicho antes, yo aquí he estado el día de la manifestación antifascista, hace unos pocos meses, he estado aquí con mis 2 hijas comiendo, aquí, de 10, 11 y 15 años. O sea que muy bien, las dos. O sea que fenomenal. Claro, eso es muy importante. Hay gente que nos dice, joder, viene de Madrid, ¿no? Dice, es la primera vez que puedo entrar en un centro social ocupado con mi madre. Porque, y allí les hay preciosos y las hay muy cuidados, etcétera, ¿no? Pero también existe otro tipo, pues que es como están más vinculados a lo mejor a lo que es el ocio y de un sector muy determinado. Y entonces, bueno, pues aquí también hemos no huido de eso, porque teníamos muy claro que el concepto era diferente. Me lo dejas votando para cuál fueron, no sé, las bases, las 3, las 4 primeras bases objetivos. Yo creo que me las has desglosado ya un poquito, pero sí. Vale, pues uno muy importante y como que ya lo he dicho antes, ¿no? Pero es como protección del patrimonio de la ciudad de Valladolid, que para nosotros es fundamental, porque en un año y medio que esto estuvo vacío hasta que empezó el proyecto de la Molinera, el edificio sufrió una degradación impresionante. O sea, hubo un incendio en la planta segunda del espacio, vinieron los bomberos también porque estaba inundado el sótano, en el sótano había maquinaria de la antigua fábrica de harinas, que supone que también tendría que estar protegida, y eso quedó parcialmente sumergido. De hecho, hubo una asociación de conservadores del patrimonio que reivindicó y apoyó el tema del proyecto de la Molinera porque decía que protegíamos también el patrimonio, ¿no? Ante la degradación, y eso pues fue también muy, muy interesante. Entonces, en primer lugar, la defensa, ¿no?, de este patrimonio. En segundo lugar, generar espacios de autoorganización fundamentalmente juvenil, pero no solo. Este es un espacio muy intergeneracional donde vienen muchas plataformas distintas a reunirse, organizaciones del movimiento feminista, antifascista, etcétera, y es como, bueno, necesitamos también un espacio que pueda albergar todo esto. Existen otros espacios en la ciudad de Valladolid, como hemos dicho, pero bueno, pues como una casa del pueblo, hacer una casa del pueblo. Es un concepto también que hemos manejado y reivindicado. Estamos muy alejados de lo que eran las casas del pueblo en los años 20 y 30 del siglo pasado, que eran estos espacios que impulsó el PSOE en aquel momento, pues como instrucción popular, de encuentro sindical, bueno, para el ocio, para la formación, etcétera, pero es como a nuestra escala montar este tipo también de espacios, ¿no? Y sobre todo pues para la juventud, porque el proyecto nace fundamentalmente de gente joven. Sí que cuando presentamos el proyecto sacamos como una especie de bases programáticas. Hacíamos mucho hincapié en respetar a los vecinos. Para nosotros, pues el hecho de no generar ningún tipo de conflicto con la gente que vive alrededor del espacio es muy, muy importante. Venía también, bueno, esto ya no son las bases y los pilares, ¿no? Pero sí que le hemos dado bastante importancia, ¿no? El hecho de que aquí no se consume ni mucho menos se trafica con droga, ¿no? El generar un espacio también sano para la juventud desde ese punto de vista. Y bueno, pues el tipo, digamos, de cosas que los centros sociales ocupados también pues promulgan, ¿no? Entre sus bases y sus criterios específicos. Pero sobre todo, ya digo, pues generar ese espacio desde el que impulsar y desde el que contribuir a generar movimiento social para la ciudad de Valladolid, para Castilla en general. ¿Qué es lo que crees que de los proyectos que habéis llevado en estos años ha funcionado mejor? ¿Cuál crees que ha funcionado peor? Lo evalúas. ¿Cuál creías que iba a funcionar mejor, ha funcionado peor? Esto requeriría pues pararse también un poco a pensar y claro, yo creo que cada compañera y compañero pues tiene reivindicaría alguna cosa.
te toca. Bueno, como miembro, tu opinión. A ver, yo creo que lo más importante es que hemos conseguido penetrar en la sociedad como un proyecto, digamos, serio y contribuir a quitar el estigma que existe sobre, bueno, pues no solo sobre la ocupación, sino también en parte sobre la juventud, porque es como, es que están siempre ahí en el parque sin hacer nada, no sé qué. Existe mucho también, ¿no? Esto es una cuestión generacional. Nuestros mayores siempre dicen, joder, es que los jóvenes ahora no hacen nada. Y cuando alguien joven quiere hacer algo, es como, pero ¿por qué lo tienes que hacer tu hijo? ¿No? Es como, no te metas en problemas. En política. Claro, es como, los padres y las madres, pues ven que es como, sí, es que tenéis que pelear por vuestros derechos, pero en cuanto alguien asoma la cabeza, ¿no? Pues muchos padres que no, a lo mejor no están acostumbrados a la militancia, aunque más que los jóvenes, porque esto se ha ido perdiendo, pues dicen, ten cuidado, a ver qué te va a pasar, a ver la represión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo más importante es que creo que a nivel comunicativo se ha conseguido plantar ahí una semilla y es como un proyecto serio y que se ha ganado el estar ahí, porque, joder, se lo ocurran, hacen lo que hacen, insistimos, ¿no? Es como, no hay lucro personal para nadie a nivel económico de lo que hacemos aquí y es como, pues, lo que aportamos a la ciudad es importante y, bueno, intentamos que sea, pues, no es para todo el mundo, bueno, es para todos los sectores progresistas y con un mínimo de conciencia crítica de lo que sucede en la ciudad de Valladolid. Entonces, bueno, eso es uno de los grandes valores. Pero bueno, es que ha habido tantísimos proyectos y tantas cosas que se han hecho. Lo de la panera, por ejemplo, que es como el tema de la despensa solidaria, pues claro, se ha visto truncada ahora mismo por el momento en el que estamos, pero claro, en 2 meses estar ayudando ya de una manera continuada a 50 personas a modo de despensa solidaria, pues es una cosa también muy interesante por comentar algo de lo último, ¿no? ¿Y en qué creo que podríamos...? Pues aunque hemos tendido a tener Autocrítica. Sí, sí. Bueno, autocrítica interna despiadada, ¿no? Porque esto es también un objetivo y un principio básico es la autocrítica, ¿no? Pero no hay que darle nunca tampoco herramientas al enemigo. No. Pero bueno, lo que sí que deberíamos haber mejorado es el haber tenido un horario de apertura continuada todos los días y dar incluso una sensación de mayor apertura. Es verdad que a nivel de seguridad el espacio tiene que estar protegido ante las amenazas que pueda tener, pero sí que es verdad que hay gente que nos decía, joder, es que parece que está cerrado, ¿no? Por las chapas que hay en la parte de abajo y hemos tratado también de embellecerlo, pero decía, bueno, es que si no tenemos una pancarta a lo mejor puesta en la fachada, que es una cosa que hemos tratado de tener siempre, como es que, joder, no sabíamos si seguíais, porque pues entonces poner más carteles, joder, que se sepa que se están haciendo más cosas, una mayor apertura del espacio. Como CSA, por ahí que tengo al técnico Hugo, eso es lo que nos está fallando a nosotros, la apertura, la visibilidad y la apertura. 4 años y medio, desde septiembre de 2018, creo que no lo hemos dicho así como... Desde junio. Junio de 2018. Ahora estamos en 4 años y 7 meses. ¿Cuál ha sido para ti, y yo creo que para todas las compañeras que estáis aquí, como ese momento que dices, Dios, qué bueno, qué bien esto que hemos juntado aquí? Como la pregunta de antes, es como muy personal. Sí. Bueno, el 30 de junio del 2018, que presentamos la molinera, bueno, todos ataviados también con la camiseta de la molinera, gente joven haciendo la rueda de prensa en la fachada, gente mayor arropando, más gente dentro del edificio. O sea, al echar a andar y, bueno, eso fue, no sé, eso nos acordaremos siempre, ¿no? La gente que llevamos también desde los primeros momentos. Pero bueno, pues hay cosas como el día que montamos la consulta popular fue también muy interesante. Tuvimos una consulta popular a la ciudad de Valladolid sobre si preferían centros sociales o especulación. Y la pregunta puede parecer muy maniquea, ¿no? Pero si llevamos, digamos, lo que es este conflicto a su esencia y de una manera también entendible, ¿no? Por la mayoría social, pues al final es lo que hay. Y quisimos plantear la pregunta así y nos obligó pues a salir a la calle
a defender el proyecto y a echarnos a la cara pues a gente que le parecía bien, le parecía mal, nos cuestionaban, nos criticaban, se acercaban a conocernos, nos ponían cara. Entonces, eso fue también muy interesante, ¿no? Porque es como salir también de la zona de confort de una manera. Hicimos un despliegue bastante importante, ¿no? Por toda la ciudad y bueno, pues hubo 4.000 personas que votaron, ¿no? Ojalá hubieran sido muchas más, pero bueno, estuvo muy bien. Y luego, bueno, es que no me podría quedar con actividades, o sea, se han hecho cientos de cosas, ha venido gente muy interesante. Bueno, recuerdo también cuando tuvimos al embajador de Bolivia, por ejemplo, aquí, que claro, fue fulminado cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? De la derecha contra el MAS y bueno, pues dijimos, hay que traer al embajador y bueno, esto se llenó a reventar y tuvimos aquí al embajador cesado, pero ha venido gente interesantísima y bueno, es que... 1 de noviembre de 2019. Uh-huh. En el plano del proceso de desalojo propiamente, ¿cómo han sido, esto lleva ya los 4 años y 7 meses, cómo han sido las actitudes de los demás movimientos, organizaciones sociales, partidos políticos? Obviamente, te lo digo porque habrá quien haya sido pues muy generoso, haya estado a vuestro lado, os haya acompañado y habrá otros que pues a lo mejor también esperabais más, han estado menos. Vale, empezando por el principio. Estás comprometido. Sí. Mira, decías que en la pregunta anterior, ¿no? Que qué momentos también recordaba. La movilización que hicimos en diciembre del 2021, cuando supimos que esto lo había comprado el fondo buitre este Kelowna Invest, fue una manifestación pues que hubo como unas 1.000 personas o así. Lo recordamos también con mucho cariño porque nos sentimos realmente arropados, ¿no? Por los movimientos sociales, sindicales, pues, el movimiento popular de la ciudad de Valladolid, muchas organizaciones políticas de diferente tipo, etcétera. Entonces, bueno, eso también lo recordamos con mucho afecto y cariño. Vale, habéis hecho amigos, o sea, quiero decir, os ha servido esa socialización, evidentemente, ¿no? Para conocer en esas manifestaciones, en eso, ¿no? Como para... A ver, es que un proyecto de este tipo, sí, aunque a nivel militante también, pues en ciudad como Valladolid también nos conocemos todos y todos sabemos de qué familias políticas venimos. Una de las cosas que hemos tratado también de impulsar más desde la Molinera, luego retomamos con la pregunta de antes, es el tema de la generosidad política, ¿no? Es como, bueno, pues aquí hay un espacio que está abierto al resto de colectivos. Algunos de estos colectivos tienen sus propios locales donde hacen su actividad, pero a lo mejor se les queda pequeño o por lo que sea, pues prefieren hacer alguna cuestión aquí, ¿no? Por cuestiones logísticas o de cualquier otro tipo. Entonces, pues por supuesto hay que ser generoso y yo qué sé, si se han hecho 200 actividades públicas, más luego muchas otras de carácter pues, interno, de asambleas, etcétera, que no se convocan con carteles, pues bueno, a lo mejor a una o dos se le han dicho que no porque no le veíamos cabida, pero el resto se le ha dado paso. Entonces, la generosidad. Estamos aquí en la sala, como habéis dicho, en la Biblioteca Belino Mata. Cada una de las habitaciones de la Molinera pues se la ha dedicado a una persona de la ciudad de Valladolid y cada una viene de una trayectoria política también distinta, pero son vallisoletanas que han aportado a la lucha popular y hay que recuperar su memoria y en ese sentido pues esto es como un templo de la memoria histórica, ¿no? En ese sentido de la ciudad de Valladolid y es muy importante no olvidarnos, ¿no? De la gente que ha estado ahí antes que nosotras. Entonces, bueno, me dices que sí hemos hecho amigos, pues bueno, se ha partido también. A ver, hay colectivos que lo han visto con más escepticismo que otros. Algunos, pues bueno, porque te llega todo, ¿no? Al final decían, no, es que os ha dado las llaves de la molinera Oscar Puente, ¿no? Esto también lo decía la derecha, pues como, bueno, pues porque a veces al final se tiende a mirar con cierta suspicacia los avances de otros colectivos o... habrá suscitado envidias. Bueno, pero no lo sé. Vamos a romper la lanza a favor de lo que ha habido, ¿no? Porque, bueno, pues fuego amigo pues siempre hay un poco, pero bueno, pues, nos quedamos con lo positivo, ya digo, porque yo creo que la gente cuando se la ha llamado ha estado y ha colaborado y ha echado una mano y bueno, pues existen divergencias ideológicas muchas veces entre la gente, cosas personales, etcétera, pero la experiencia, ya digo, es muy positiva. O sea, la Molinera ha recibido mucho afecto y apoyo. A nivel de los partidos políticos. Bueno, cuando empezó esto yo creo que es interesante, ¿no? Recordar que nos reunimos también con todos los partidos políticos de la ciudad
que en ese momento estaban en el ayuntamiento, menos con Ciudadanos. Ciudadanos no se quiso reunir con nosotros, pero bueno, nos reunimos, por ejemplo, con el Partido Popular y les explicábamos lo que íbamos a hacer aquí y demás, ¿no? Esto, ya digo, pues una semana después de entrar. Nos reunimos con Toma la Palabra, con Si se puede y con el PSOE también. El Partido Popular, por ejemplo, tuvo una actitud inicial de ver a ver qué podía rascar atacando, digamos, al equipo de gobierno por el sí, a ver qué rédito político podía sacar de eso, ¿no? Y es como Óscar Puente, el amigo de los ocupas, etcétera. Y eso duró muy pocos meses. Y yo creo que fue porque dijeron, estamos pinchando un hueso, ¿no? Porque es como, ¿no? Si la prensa no les está dando un trato malo, ¿no? Si la ciudad de Valladolid, pues aquí había un problema de vandalismo, de chavales que se estaban metiendo a hacer botellón, de no sé qué, y bueno, pues estos chavales pues lo están recuperando, pues algunos nos ven mejor, otros nos ven peor, ideológicamente pues evidentemente el proyecto es muy ideológico, pero bueno, yo creo que dijeron, de aquí hay muy poco que rascar. Y la verdad es que no han vuelto a desenterrar, digamos, ese hacha, ¿no? Es como, bueno, pues están ahí. Tampoco lo han hecho porque desde el equipo de gobierno no ha habido ninguna postura de acercamiento ni de apoyo. Es verdad que ha habido algunos comunicados, digamos, del sector, bueno, pues Toma la Palabra, Izquierda Unida, que, bueno, pues un apoyo más específico, sobre todo ante, ya digo, cuando ha habido estas movilizaciones, ante la compra de... ¿Cómo ha actuado el ayuntamiento en este proceso? Porque ahí ya estamos hablando de los partidos, pero estás ahí ya con el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo ha actuado el ayuntamiento en este proceso? Bueno, el ayuntamiento son todos, son los que mandan y los que están en la oposición. Por eso te iba desgranando un poco. Pero ya te la pregunta del grupo de gobierno. Al final es el que tiene que tomar decisiones. Y te voy a meter la siguiente, para que lo pongas en comparación. Recientemente salió el portavoz de Valladolid, Toma la Palabra, el señor Sarabia, anunciando que el Ayuntamiento de Valladolid, el grupo de gobierno, iba a iba a comprar el Teatro Corsario, que también que tiene una situación también un poco particular, de autogestión, o no sé exactamente cómo es, pero bueno, se hacen allí actividades. Entonces, también, como... Vale, pues seguimos. Y perdona, a lo mejor me enrollo mucho, pero... Así, como me lo vas hilando, pues así. Vale. Bueno, cuando tuvimos estas reuniones que te estaba comentando al inicio del proyecto, hubo una serie de solicitudes. Una fue, queremos poner un contenedor de obra para sacar toda la mierda que hay que sacar. O sea, no os podéis imaginar cómo estaba. Bueno, os podéis imaginar, os hemos sacado muchas fotografías de cómo nos encontramos el edificio. Y pega. Cuestión del agua, por ejemplo, este es un edificio que utilizan cientos de personas al final a la semana y cuando hay actividades más grandes, pues todavía más. Nosotros queremos conectarnos a la red de agua. Se habían llevado las tuberías, los que habían desvalijado todo y dijimos, reparamos el tema de las tuberías. Se gastaron, pues no sé, 500 o 600 euros en arreglar tal para poder tener con toma de agua pública, ¿vale? No hay posibilidad, porque claro, como nuestra naturaleza es así de particular, es como no puede haber agua pública para la molinera, vamos a echar cemento en la toma de agua. Entonces la toma de agua se le echó cemento y no se podía sacar agua. Nosotros manifestamos, ya digo, nuestra voluntad de vemos cómo hacemos para pagar el agua que se consuma. Y otra serie de cosas menores que, bueno, pues que nos dieron a entender que es como el ayuntamiento no se va a mostrar beligerante, digamos, contra el proyecto de la molinera y no se ha mostrado beligerante contra el proyecto de la molinera, quitando a lo mejor algún rifirrafe que ha habido en alguna cosa, pues bueno, intentamos desplegar una pancarta enorme durante el pregón de Valladolid que ponía la molinera no se desaloja en la ciudad de Valladolid. Y los pregones habitualmente, históricamente, desde tiempos de León de la Riva, los colectivos sociales llevan pancartas, se utilizan para hacer reivindicaciones sociales y demás. Y bueno, pues no se dejó desplegar la pancarta, la policía municipal la retiró, etcétera. Hubo también otro conflicto con una pancarta que había en la fachada de la molinera que iba referida a lo de los Borbones, que bueno, salió desde su delegación de gobierno diciendo que la iban a quitar. No se supo si el ayuntamiento la había retirado o había sido otros individuos, etcétera. Entonces, bueno,
fueron las pocas veces que desde el ayuntamiento se ha manifestado de alguna manera, ¿no? Bueno, de la parte, digamos, de la coalición de Valladolid Toma la Palabra, pues bueno, tampoco han pasado por aquí ninguno de sus cargos. Yo creo que, a ver, el análisis y el cálculo que hacen es a ver si esto nos va a quemar de alguna manera y nos va a perjudicar. Y entonces, bueno, pues no quieren a lo mejor darle tampoco herramientas a la oposición política de criminalización. Pero bueno, pues es como una izquierda valiente tiene que apoyar los proyectos sociales y políticos de esta entidad. A ver, y algo pues tan excepcional como es la Molinera para la ciudad de Valladolid, pues yo creo que se merecería más valentía, ¿no? Por parte de toda la izquierda. Y no solo de Toma la Palabra, sino, bueno, del conjunto de la izquierda, digamos, institucional. Y sí que es verdad que siempre lo decimos también en las entrevistas, pues porque yo creo que merece ser dicho, es desde la parte institucional que se recibió un apoyo y yo creo que fue una evolución natural, fue de Sarrión, desde las instituciones propiamente dichas. Pero es que Sarrión ya venía trabajando con la plantilla de trabajadores que se habían quedado colgados de la brocha cuando el cierre del hotel. Entonces, bueno, pues yo creo que él la asumió también como la Molinera, como joder, dice este sitio donde hemos estado trabajando y preguntando en Europa, etcétera, que qué había sucedido con ello, pues ahora ha sido recuperado por unos chavales y entonces, bueno, pues siempre ha tenido, digamos, esa postura, ¿no? De cercanía y de apoyo. Y cuando estaba en las Cortes, pues bueno, así también lo manifestó y él sí que ha venido y no ha tenido ningún reparo en venir, a diferencia, ya digo, pues de otros cargos electos que parece que se queman si vienen por aquí. Estamos abiertos a que venga cualquier persona, pero nunca han querido venir. ¿Y con el ayuntamiento habéis llegado a tener conversaciones para el tema de comprar? Porque últimamente con el tema esta era la otra pregunta, sí. En las ruedas de prensa, si te decía lo de Corsario también, pero con la rueda de prensa que habéis ido el otro día a Zamora, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el planteamiento, ¿no? De decir, bueno, aquí ha habido dinero público. ¿Habéis llegado en algún momento, o sea, han llegado alguien del ayuntamiento, del grupo de gobierno, bien, da igual, Valladolid toma la palabra o PSOE a decir, oye, hay una posibilidad mínima o mira, olvidarlo, esto no se va a hacer en la vida? No ha habido ni ese contacto ni ninguna reunión acerca de esta cuestión. Me preguntabas antes que qué opinaba del otro. A ver, también es complejo, ¿no? Porque una cosa es lo público y otra cosa es lo autogestionado y lo popular y lo comunitario, etcétera, que habitualmente no tienen que ver, ¿no? Pero nosotros sí que es verdad que llevamos planteando también un tiempo que si esto es un edificio patrimonial de la ciudad de Valladolid que se podría utilizar para hacer un museo del Canal de Castilla, un centro de interpretación de Miguel Delibes o lo que se les ocurra. Pero, claro, que la ciudad de Valladolid retenga en sus manos este espacio. Porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? A ver, no lo sabemos y es hacer un futurible, pero sabemos que unos tipos que este edificio, estamos hablando de que estaba tasado en 6 millones de euros. Se ha ido devaluando. Los de Kelowna Invest, que fueron el anterior fondo buitre, que se desprendió de ello, estamos hablando de alrededor de 3 millones de euros, que es la cantidad que andaban manejando. Lo han vendido por 1.050.000. Es decir, a una tercera parte también, que entendemos que es como, bueno, pues este fondo son fondos grandes, que lo único que tienen es dinero, y pues a lo mejor para ellos es mejor perder 2 millones o dejar de ganar 2 millones de euros o lo que sea, que el tener un problema. Y además que han visto que como, bueno, no es un edificio cualquiera, es como, esto es lo mismo, no conseguimos vaciarlo rápidamente, a ver a quién se lo vendemos a precio de ganga. Más vale pájaro. Lo han comprado esta sociedad, que es otro fondo, que, bueno, pues, su razón de ser es la compraventa de bienes inmuebles. Y es como, ¿qué pretenden hacer? Es como, ¿han presentado algún proyecto de qué es lo que quieren hacer con este edificio? No. Se ha especulado en la prensa que tal vez un hotel de lujo otra vez, una residencia de ancianos, nos extraña bastante, pero bueno, todo podría ser. Apartamentos, que esto puedan reconvertirlo y hacer una serie de apartamentos de lo que sea. No lo sabemos. El caso, no hay proyecto, lo han comprado sin verlo, porque han dicho, joder,
es un edificio espectacular, 1.000.000 de euros, aquí está, ¿no? Y claro, lo que nosotros estamos planteando es como, no se le ocurrió a nadie en la institución recuperar esto. O sea, el emplazamiento en el que está este lugar, bueno, para la gente también que no es de Valladolid, pues es como, a lo mejor no sabe muy bien dónde está ubicado, pero lo que decíamos antes es como el Canal de Castilla, junto al río Pisuerga, junto al Puente Mayor, entre Huerta del Rey y La Victoria, bueno, junto a la Avenida Salamanca, que es la arteria también principal de esta parte de la ciudad, que tiene muchas posibilidades, ¿no? De todo tipo. Y claro, como ves, el Canal de Castilla, que están las diputaciones, están las Diputación de Valladolid, Diputación de Palencia y Diputación de Burgos, que son patronas del Canal de Castilla. Estamos justamente encima del Canal de Castilla, que las diputaciones, no vamos a hablar solo del ayuntamiento, claro. La Diputación de Valladolid también. Efectivamente, sí, así hemos hecho también referencia, es que es Ayuntamiento de Valladolid, Ministerio de Cultura, Diputación, Confederación Hidrográfica del Duero. Como aquí todo el mundo ha hecho dejación de sus responsabilidades y al final, pues bien, el que tiene la pasta la pone y es lo que te digo, que no sabemos si van a hacer algo o simplemente dicen he comprado por 1. Vamos a ver si echamos a estos y vendemos por 2,5. Y ya está. Y habrá alguien que lo quiera comprar por 2,5. Entonces, como estamos planteando, ¿qué va a suceder con este edificio si nosotros no estamos y sigue 6 meses esto vacío? Pues que se volverá a entrar la gente porque no es muy difícil entrar y seguirá la degradación del espacio. Entonces, claro, a las instituciones, ya insisto, ¿no? Lo que se les dice es como, nadie ha pensado en poder adquirir esto porque se han adquirido otra serie de edificios patrimoniales en la ciudad de Valladolid en los últimos años también de legislatura, pues el convento de las Catalinas, este planteamiento que has hecho, y sería una posibilidad. ¿Y quiere decir esto que no hubiera conflicto? Pues habría conflicto, pero de otro tipo. Y yo creo que se podría encauzar de una manera positiva para la ciudad de Valladolid, en cualquier caso, que es como, bueno, primero, no se lo va a quedar un particular, que lo único que tiene que aportar aquí es, bueno, pues tengo dinero, me lo quedo y ya veré a ver si genero empleo, ¿no? Porque esta es la carta que tienen, es como si vamos a generar no sé cuántos puestos de trabajo. A ver, ya no la sabemos la de antes, ¿no? Y bueno, pues eso, la posibilidad de que hubiera sido, ya digo, el ayuntamiento, la diputación, quienes hubieran hecho esta propuesta y ya digo, nosotros pudiéramos haber llegado a algún tipo de acuerdo. Existe un problema también, es como Centro Social Luis Buñuel, Zaragoza, que está ahora mismo también con amenaza de desalojo. En su caso es el ayuntamiento, que dice, no, es que queremos hacer un centro de la tercera edad. Y es como, aquí hay un conflicto también con la propia institución, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que sucede. Ellos dicen, joder, el espacio está cedido, aquí hay cientos de colectivos, o sea, cientos de personas y decenas de colectivos utilizando esto cada semana, hay que buscar una salida a esto y existe otro conflicto. Entonces, bueno, ya digo, siempre sería mejor tener un conflicto, pero en ese caso que se pueda hacer algo que redunde en la cultura y en el bien común de la ciudad de Valladolid que en el hecho de lucro para un empresario cualquiera. Esto lo pongo y lo digo yo, que soy el que está haciendo la entrevista. A mí me parece increíble que no se haya puesto nadie en de gobierno hasta el día de hoy, y ahora ya una vez que ya la han comprado, es imposible, pero no se hayan puesto y se hayan cuestionado cuando había ese dinero público. Es evidente que el edificio, con todo lo que nos has explicado del valor que es un bien cultural, por la historia, por lo que había vivido, un poco por la trascendencia que tiene, no se haya planteado el poder, además, la generosidad, un poco como lo planteáis vosotros, que estás contraponiendo también el tema de Zaragoza, pero tú has dicho, podría ser un museo del Canal de Castilla, podría ser, o sea, no has dicho en ningún momento, no, y esto que fuera el centro de reunión de la juventud, Valle Soledad. Ni siquiera habéis plantado eso, simplemente que las instituciones públicas se ocupasen de... Claro, es una solución mejor, pero bueno, también hay que reconocer que existen muchos otros centros sociales que están cedidos allá donde existe una cultura política en las instituciones, que es como, bueno, pues este edificio es de titularidad pública, pero lo gestionan las asambleas de tal, tal y tal, o esta serie de colectivos. Porque, bueno, pues está muy bien el hacer espacios jóvenes, que en la ciudad de Valladolid pues hay espacios jóvenes y se ha invertido una millonada, pero es como, bueno, aquí tenemos otro espacio joven dinamizado desde otro punto de vista, pero claro, pues es como tiene una carga ideológica que no tiene a lo mejor un espacio joven. Y en ese sentido es como aquí la censura
en todo caso, la impone la gente que trabaja en la molinera, de si esto entra o no entra. Porque, por ejemplo, una de las razones también para tener un espacio así propio fue como, queremos hacer una charla sobre algún tema, y esto nos ha sucedido en la Universidad de Valladolid. Y a la Universidad de Valladolid pues resulta que no le parece bien este tema porque es demasiado polémico. No se puede hacer y esto ha sucedido, ¿no? Y hay que buscarse la vida para meterlo en otro local de otro colectivo de la ciudad de Valladolid a última hora porque nos han censurado el espacio y la charla. Entonces, bueno, claro, es una cuestión adicional. Pero eso, que ya digo, que existen muchos espacios de este tipo que, yo que sé, en Euskadi pues están cedidos también a la juventud, pues para que, a los movimientos sociales, etcétera, para que lo gestione. Ahora, la última, la soledad del corredor de fondo, la soledad de todo el proceso judicial, porque cuando te metes en esta aventura de la ocupación, pues todo esto se ha judicializado, todo esto se ha llevado también una cuestión que también es un desgaste que me supongo que también has vivido, que lo que estés viviendo y joder, eso, la soledad del corredor de fondo de todo el proceso judicial, cómo vais viviendo cada paso, como 4 años y medio, y venga, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y contra un sistema, porque, porque digamos que es como que vas con todas las de perder, no sé cómo nos lo puedes Bueno, explicar. a ver, de soledad nada, estamos bien acompañados también, porque eso, ya sé la frase hecha, pero Sí, sí, sí. es como, bueno, en este proceso pues uno se va acumulando Pero hay que tener fuerzas, fuerza. sí, se va aprendiendo mucho y bueno, decimos, joder, que nos podemos sacar la carrera de Derecho casi con todo lo que estamos aprendiendo por el camino y lo que queda. Entonces, bueno, la vía legal y la defensa legal del espacio, claro, es una pata importantísima, ¿no?, de la defensa de un proyecto como la Molinera, pero no ha sido la principal, ¿no? La historia es, o sea, hay que hacer una defensa social, mediática, política, ideológica del espacio. Y la defensa legal, pues, tiene que ir acompañada y regida por esa defensa social e ideológica. Es decir, no nos puede marcar el ritmo lo que plantean los abogados, sino que nosotros les decimos a los abogados, se nos ocurre esto, o esto es lo que habría que hacer ahora, o hay que ir por aquí, porque hay que hacer una dirección política también de estas cuestiones, ¿no? Bueno, la situación, como sabrá pues mucha la gente que nos escuche o nos vea, es que 2 compañeros fueron condenados por usurpación. La sentencia esta, pues bueno, es firme, aunque estamos explorando la posibilidad también de recurrirla en Europa por agotar también todas las vías, porque ya a otras instancias judiciales españolas no se podría recurrir. Pero bueno, ya digo que esto también es complicado por las experiencias que tenemos de recursos en Europa, ¿no? Y bueno, pero para nosotros es una cuestión de principios. Es como si todo lo que se pueda recurrir por demostrar la inocencia de los compañeros y que los compañeros pues no queden impolutos frente a esto, pues se recurrirá. No somos ingenuos tampoco. Entonces, bueno, este tipo también de proyectos se ven constantemente acosados, digamos, por las diferentes tentáculos del poder político, judicial, mediático, aunque en nuestro caso ya digo que mediático es bastante Sí. sorpresivo el correcto trato que se nos ha dado y bueno, y el económico, ¿no? Porque al final es como cuando nosotros vamos a Zamora a decirle al fondo este, estamos dispuestos a reunirnos con vosotros porque sí, como hay un juez que está diciendo que nos tenemos que ir, hay una policía que participará en el desalojo, existen otra serie de fuerzas, pero es como los compradores son estos y a estos es a los que tenemos que decir qué es lo que vais a hacer y qué es lo que queréis, quiénes sois, qué proyecto tenéis. ¿Es legítimo esto? Es como sí, es muy legal. Vosotros tenéis dinero y esta es la ley de la jungla del dinero, ¿no? Es como quien más dinero tiene, sé que se lo queda. Pero bueno, interpelar también, ¿no?, a ese poder económico concreto con el que nos toca vernos. Las que si no hubiera sido con esto, hubiera sido con otro. Quiero decir, porque al final no falta tampoco, bueno, pues empresas y sociedades de este tipo que se lancen a esta cuestión y al final la avaricia rige, bueno, mucho en nuestra sociedad. Pero bueno, en cualquier caso,
Que nada, ya digo, que el proceso sigue ahí judicializado. Estamos ahora mismo ya acabó el plazo de desalojo voluntario que nos daba el juzgado de instrucción en 5 días que nos dieron y bueno, pues a la espera de cuáles son los siguientes movimientos. Nosotros lo que hemos hecho es un planteamiento que no es que nos satisfaga ni nos genere una gran ilusión el tener que desobedecer. Como evidentemente sabemos cuáles son las limitaciones del sistema judicial y a qué responde y cuál es su papel en, digamos, las democracias del capital occidental, ¿no? Pero en cualquier caso, sin hacernos especial ilusión, como entendemos que la sentencia, pues bueno, que la teníamos que desobedecer o no acatar, ¿no? Y en ese sentido es como, bueno, pues voluntariamente hemos decidido que no nos vamos, porque creemos que una sentencia, decíamos, inmoral y antisocial. Y a eso nos aferramos también a nivel discursivo, ¿no? En las últimas ruedas de prensa que hemos dado y hemos manejado estos conceptos. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que es importante decir que, joder, o sea, la lucha popular avanza cuando no hay postureo y cuando hay gente dispuesta a asumir con todas las consecuencias lo que hace. Y el día 1, cuando el 30 de junio de 2018 se salió a dar la cara, gente muy joven además, que eso, joder, fue... Por eso te recordaba que ese momento a mí me pareció excepcionalmente bonito, ¿no? Y fue como, estamos haciendo esto, somos nosotros, no tenemos nada que ocultar y vamos a muerte con nuestros principios y con lo que estamos haciendo porque creemos que es socialmente útil y no solo útil, sino, joder, estamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues no se puede ir de postureo, hay que llegar hasta el final y nuestra posición es la de que resistiremos pacíficamente para sostener el proyecto de la Molinera. Y que el proyecto de la Molinera, pues bueno, aquí nos dicen, no, es que es más que el edificio, ¿no? Y siempre decimos, sí, sí, no, la Molinera es mucho más que el edificio. Somos gente que venimos trabajando en diferentes movimientos sociales, que somos militantes desde hace muchos años y que si no estamos invirtiendo y dedicando nuestro tiempo aquí, estaremos en otras 1000 luchas hasta que nos muramos, ¿no? Sí. Porque esto es nuestro sentido de la vida y como entendemos las cosas. Pero en cualquier caso, hay que dar la batalla de la Molinera hasta el final y decíamos, ¿no? Que si sigan, digamos, esta flor que es la Molinera, pues habrá semillas para nuevos proyectos y reconectando con lo que decía antes, que aunque en este caso el edificio ha sido muy importante por la excepcionalidad de la joya de la corona de la especulación en Valladolid, pues bueno, el proyecto puede continuar de otras maneras, ¿no? Pues contra el desalojo de la Moli, de la Molinera, por que surjan muchas semillas como la Molinera, aquí en Valladolid o donde sea, aquí en Castilla, que estamos más que apretados con la represión que vivimos por parte de la derecha extrema, pues seguiremos luchando con gente como Jorge y con todas las compañeras de la Molinera y con el apoyo, desde luego, de que sea la Ratonera, y nos despedimos aquí en Entrevías. Chao. Muchísimas gracias. Nos vemos. A vosotros.